Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a analizar a fondo una entrevista súper interesante con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. Una entrevista llena de revelaciones y opiniones. Exactamente, la periodista María Jimena Duzán lo entrevistó para el Foro Cambio y la verdad es que hablaron de muchísimas cosas. Sí, de muchísimas cosas desde su perspectiva para el 2025. Para ponernos en contexto, Juan Manuel Santos fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018. Y recordemos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016. Exacto, por su rol en la negociación del acuerdo de paz con las FARC. Un momento histórico para Colombia, sin duda. Totalmente, y en esta entrevista no solo habla del acuerdo de paz, también opina sobre las políticas del actual presidente Gustavo Petro, el impacto de las elecciones en Estados Unidos en Colombia y hasta del tesoro hundido del Galeón San José. Un tema fascinante y que al parecer está en peligro inminente de ser saqueado. ¿Y qué dijo Santos al respecto? Bueno, pues Santos hizo un llamado urgente a la acción porque al parecer hay una empresa de robótica que ofreció extraer el tesoro gratuitamente. ¿Y qué está esperando el gobierno? Esa es la pregunta del millón según Santos. El gobierno actual no está tomando las medidas necesarias para protegerlo. Increíble. O sea que podríamos perder un patrimonio histórico invaluable por falta de acción. Es un riesgo real y Santos no se guardó nada al criticar la inacción del gobierno en este tema. Parece que Santos no le tiene miedo a la polémica, ¿verdad? Y hablando de polémica, ¿qué te pareció su respuesta a las acusaciones de petrosantismo? Sí, ese término que ha estado sonando mucho. Últimamente algunos dicen que Santos apoya en secreto las políticas de Petro. Exactamente. Y lo que me pareció fascinante es que Santos no solo niega cualquier conexión con las FARC, sino que desmenuza completamente el término petrosantismo. En serio. ¿Y qué argumento utiliza? Pues dice que es una simplificación absurda de la realidad política colombiana. Tiene sentido porque reducir la complejidad de un país a una sola palabra siempre es problemático. Totalmente. Y además Santos reconoce que algunos de sus exfuncionarios trabajan con Petro, pero que muchos otros están en la oposición. Es decir, que no se puede hablar de un apoyo generalizado a Petro por parte del equipo de Santos. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto interesante, la relación entre Santos y Petro. Así, esa relación que ha tenido tantos altibajos. Sí, desde ser rivales políticos hasta colaborar durante la alcaldía de Petro en Bogotá. Y luego esa relación más tirante durante la presidencia de Petro. Es como una montaña rusa de emociones políticas. Totalmente. Y hablando de momentos dramáticos, ¿qué te pareció la anécdota que contó Santos sobre la visita de Petro a su casa? ¿Te refieres a cuando Petro fue a pedirle apoyo durante la campaña presidencial? Y esa misma. Me pareció una historia súper reveladora. Sí, a mí también. Nos muestra que la política a veces se juega en escenarios mucho más personales de lo que imaginamos. Exacto. Y también nos habla de la capacidad de estos dos líderes de dejar de lado sus diferencias en momentos clave. Aunque al final Santos decidió no apoyar a Petro en las elecciones. Cierto. Y esa decisión sin duda marcó la relación entre ambos. Sin duda. Bueno, volviendo al tema del acuerdo de paz, ¿qué te pareció la crítica de Santos al enfoque de paz con legalidad de Duque? Pues me parece que Santos tiene razón al decir que Duque no le dio la importancia necesaria a la implementación del acuerdo. Sí, él considera que el enfoque de Duque se quedó corto en varios aspectos. Exacto. Y en cambio se muestra cautelosamente optimista sobre el plan de choque de Petro. Sí, liderado por Juan Fernando Cristo. ¿Y qué hay de los famosos PRT? ¿Los mencionó Santos? De hecho, para Santos, los planes de desarrollo con enfoque territorial son clave. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque son la herramienta para llevar la paz a las zonas rurales que antes controlaban las FARC. O sea que, sin una fuerte presencia del Estado en esos territorios, el acuerdo de paz no se puede consolidar. Exactamente. Ese es el punto de Santos. Y eso nos lleva a un tema aún más complejo, la paz total de Petro. Ahí sí que las cosas se ponen interesantes. ¿Verdad? ¿Qué opina Santos sobre la estrategia de negociar con múltiples grupos armados al mismo tiempo? Digamos que no es muy fan de la paz total, ¿En serio? ¿Por qué? porque considera que carece de planificación y de objetivos claros. Ya veo. O sea que negociar con tantos grupos a la vez puede ser contraproducente. Además, Santos advierte sobre los peligros de un alto al fuego prematuro. Sobre todo con grupos como el Clan del Golfo, que ha crecido mucho en los últimos años. Sí, ese es un punto importante. Y para añadirle más drama a la situación, tenemos el caso de la Segunda Marquetalia. Sí, el regreso de Iván Márquez a la lucha armada. ¿Recuerdas que Márquez fue uno de los líderes de las FARC que firmó el acuerdo de paz? Sí, claro, y luego lo abandonó para volver a la guerrilla. Una decisión que generó mucha polémica. Y que para Santos fue una traición al acuerdo que él mismo ayudó a negociar. Una traición que sin duda ha minado la confianza en el proceso de paz. Y hablando de justicia y reconciliación, no podemos olvidar la JUIP. La jurisdicción.
especial para la paz. Sí, ¿qué nos puede decir Santos sobre su funcionamiento? Bueno, pues él considera que ha sido demasiado lenta en sus procesos, Sí, y lo atribuye en parte a la presión de las víctimas. que quieren que se prioricen los casos de los perpetradores de menor rango. Exacto. Y Santos cree que la JOPI debería enfocarse en los individuos que tuvieron mayor responsabilidad en el conflicto. Lo cual tiene sentido, pero al mismo tiempo entiendo que las víctimas quieran ver sus resultados. Claro, por supuesto. Y aquí es donde se genera un debate muy complejo sobre la justicia transicional. Un debate en el que Santos tiene una postura muy clara. Sí, él rechaza por completo la idea de Petro de crear un tribunal de cierre. ¿Un tribunal de cierre? ¿Qué es eso? Pues según Petro sería un tribunal que cerraría definitivamente el capítulo del conflicto armado, ¿Y por qué Santos se opone a esa idea? porque considera que equivaldría a una amnistía general. Ya veo. O sea que sería como perdonar a todos los responsables de crímenes atroces. Exactamente. Y Santos cree que eso no contribuiría a la reconciliación nacional. Sino que más bien perpetuaría la división y la polarización. Ese es su argumento principal. Un tema muy delicado, sin duda. Y hablando de personajes polémicos, ¿qué nos puede decir Santos sobre la posibilidad de que Simón Trinidad regrese a Colombia? Simón Trinidad, el ex líder de las FARC, que está preso en Estados Unidos. Y bueno, Santos cree que Trinidad debería tener la oportunidad de pasar por el mismo proceso de justicia transicional que otros líderes de... Cual suena justo, pero imagino que no será fácil. Para nada. Hay muchos obstáculos políticos, sobre todo con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Claro, Trump no es precisamente un defensor de la justicia transicional. Digamos que no. Bueno, para terminar esta primera parte de nuestra inmersión, me gustaría saber qué opina Santos sobre las perspectivas económicas de Colombia para 2025. ¿Se muestra optimista o pesimista? Pues digamos que no se muestra muy optimista, de hecho compara al gobierno actual con un barco que navega en medio de una tormenta. Oye, eso suena preocupante. ¿Y cuáles son las principales amenazas que ve en el horizonte? Pues según Santos, la disminución de la inversión, la incertidumbre fiscal y el impacto en el desempleo son nubarrones que amenazan la economía colombiana. Ya veo. Y por si fuera poco, no está de acuerdo con la forma en que Petro está manejando el marco fiscal. Exacto. Critica el término marco fiscal neoliberal que utiliza Petro, ¿Y por qué lo critica? porque argumenta que la estabilidad fiscal no es una cuestión ideológica, sino una necesidad básica para cualquier gobierno responsable. O sea que para Santos, la economía colombiana está en una situación delicada y las decisiones del gobierno actual no están ayudando a mejorar las cosas. Esa es la conclusión a la que llega, sí, al menos desde la perspectiva de Juan Manuel Santos. Bueno, pues tendremos que seguir analizando la entrevista para comprender mejor su visión y sus propuestas. Sí, porque a pesar de su pesimismo, Santos también ofrece algunas ideas para afrontar los desafíos que enfrenta Colombia. Así que no se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión en la entrevista a Juan Manuel Santos, donde seguiremos explorando sus opiniones y sus posibles soluciones para el futuro del país. Retomando nuestra conversación, me gustaría profundizar un poco más en la crítica de Santos al término marco fiscal neoliberal que utiliza Petro. Sí me llamó la atención cómo Santos defiende la necesidad de la estabilidad fiscal independientemente de la orientación política del gobierno. Exactamente, para él no se trata de izquierda o derecha, sino de responsabilidad. De hacer lo que es mejor para el país sin importar las ideologías. Totalmente. Y este argumento conecta directamente con su defensa de la tercera vía como modelo de gobierno. Sí, recordemos que este enfoque busca un equilibrio entre el Estado y el mercado, promoviendo la colaboración entre ambos sectores. Exactamente. Y Santos incluso mencionó ejemplos concretos de gobiernos que han implementado la tercera vía con éxito. Bueno, pues mencionó países como Reino Unido, Alemania y Chile, y por supuesto destacó los logros de su propia administración en Colombia. Claro, aunque también reconoce que no fue un camino fácil. Por supuesto, ningún gobierno está exento de problemas. Pero me parece interesante que Santos reivindique su legado en áreas como la reducción de la pobreza, la expansión de la infraestructura y obviamente la firma del acuerdo de paz con las FARC. Un acuerdo que, como hemos visto, sigue siendo un tema central en la política colombiana y que genera debate hasta el día de hoy. Sí, y la entrevista de Santos nos ofrece una visión privilegiada de las complejidades de este proceso. Desde las negociaciones con las FARC hasta los obstáculos que enfrenta su implementación. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidar la decisión de Iván Márquez y Jesús Santrich de abandonar el acuerdo y volver a la lucha armada. Claro, un duro golpe para quienes creían en la posibilidad de una paz duradera en Colombia. Una traición que sin duda ha generado mucha desconfianza en el proceso de paz. Totalmente, y para añadir más complejidad al panorama está la estrategia de paz total de Petro. ¿Qué opina Santos sobre la estrategia de negociar con múltiples grupos armados al mismo tiempo? Bueno, digamos que no está muy convencido. ¿En serio?
¿Y por qué no? Pues porque cree que negociar con tantos grupos a la vez, sin una planificación clara ni objetivos definidos, puede ser contraproducente. Ya veo además está el riesgo de que un alto al fuego prematuro fortalezca grupos como el Clan del Golfo. Exactamente, grupos que no han mostrado un compromiso real con la paz. Y eso nos lleva a otro tema crucial, la justicia transicional. Donde Santos también tiene una postura muy definida. Si me refiero a su crítica a la idea de Petro de crear un tribunal de cierre, Así, un punto muy importante para Santos. porque él considera que eso equivaldría a una amnistía general. Lo cual sería inaceptable para las víctimas del conflicto. Claro, la justicia transicional no puede ser sinónimo de impunidad. Exactamente. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la paz y la necesidad de justicia para las víctimas. En ese sentido, la JUCIP, la Jurisdicción Especial para la Paz, juega un papel fundamental. Aunque según Santos ha sido demasiado lenta en sus procesos. Sí, él critica la lentitud de la EP, pero también reconoce la complejidad de su tarea. Es un proceso delicado que requiere tiempo y paciencia. Y hablando de paciencia, me parece que a veces falta en la política, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Cierto, la presión por obtener resultados inmediatos puede llevar a tomar decisiones apresuradas. Y ya que hablamos de elecciones, me gustaría retomar la comparación que hizo Santos entre Uruguay y Argentina. Sí, una comparación muy interesante que nos invita a reflexionar sobre los caminos que puede tomar Colombia. Exactamente. Santos expresa su deseo de que Colombia siga el camino de Uruguay, un país que ha logrado construir un sistema político basado en el diálogo y la búsqueda de consensos. A diferencia de Argentina, que ha vivido ciclos de inestabilidad política y económica, Unos ciclos que esperamos que Colombia pueda evitar. ese es el deseo de Santos y de muchos colombianos. Y para lograrlo, Santos cree que es fundamental fortalecer las instituciones, promover la inversión y generar un clima de confianza para el desarrollo económico. Elementos clave para la estabilidad y el progreso de cualquier país. Y también para recuperar la moderación en el debate político, algo que parece haberse perdido en los últimos años. Sí, recordemos que Santos criticó la polarización que generan figuras como Uribe y Petro. Una polarización que no solo envenena el debate público, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Exactamente, cuando la política se convierte en una batalla entre enemigos, es muy difícil encontrar puntos de acuerdo y construir un futuro común. Y en ese sentido, el llamado de Santos a la moderación me parece un mensaje esperanzador. Una invitación a construir un país donde la diferencia no sea vista como una amenaza, sino como una oportunidad para el diálogo y el entendimiento. Un mensaje que cobra aún más relevancia en un mundo cada vez más polarizado. Totalmente. Y hablando de polarización, no podemos olvidar la crítica de Santos al estilo político de Vicky Dávila y a la transformación de la revista Semana bajo su dirección. Si Santos la acusa de fomentar el odio y el resentimiento. Y asocia el declive de la revista con esta tendencia. Un tema que nos invita a reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad. Y la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de informar. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra inmersión en esta entrevista, me gustaría enfocarnos en la visión de Santos sobre el panorama internacional. Empecemos con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ahí sí que se abre un nuevo capítulo en la política mundial, ¿no? Totalmente. ¿Y qué implicaciones ve Santos para Colombia en este nuevo escenario? Bueno, recordemos que Santos ya tuvo que lidiar con Trump durante su primer mandato. Sí, y no le fue muy bien que, digamos. Digamos que no. En esta entrevista, Santos expresa sus preocupaciones sobre el impacto que este regreso podría tener en la región. Claro, Trump siempre ha sido un personaje impredecible. Totalmente. Y sus políticas hacia América Latina han sido bastante controversiales. Por decirlo suavemente. Sí, y Santos advierte sobre los riesgos de renegociar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos bajo la administración Trump. Fue un tema delicado sin duda. Sí, y Santos considera que Colombia debe ser muy cautelosa y proteger sus intereses en cualquier negociación. Tiene sentido un paso en falso en este tema podría tener consecuencias negativas para la economía colombiana. Exacto, pero también hay oportunidades que Colombia podría aprovechar en este nuevo escenario. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Santos menciona la posibilidad de atraer inversiones de empresas que buscan reubicarse fuera de China y México. Interesante, pero también es un reto, ¿no? Claro, Colombia necesita garantizar un entorno seguro y estable para los inversionistas. Sin duda. Y la migración es otro tema que preocupa a Santos en este contexto. Sí, él cree que Colombia debe trabajar con Estados Unidos para encontrar soluciones a la crisis migratoria en la región. Y también para proteger los derechos de los migrantes colombianos en Estados Unidos. Exacto, es un tema complejo que requiere un enfoque integral. Totalmente. Y ya que hablamos de la región, no podemos olvidar la situación en Venezuela. Sí, un tema que siempre está en la agenda.
¿Qué nos puede decir Santos sobre este tema? Bueno, Santos critica la ambivalencia del actual canciller colombiano hacia el régimen de Maduro. En serio. ¿Y qué propone Santos? Él aboga por una postura más firme. Lo cual es comprensible, dadas las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Exacto, pero al mismo tiempo Santos reconoce la importancia de mantener relaciones diplomáticas con Venezuela ¿Para qué? para abordar los problemas prácticos que surgen en la frontera. Ya veo, es un equilibrio delicado. Sin duda, por un lado, se necesita condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, pero por otro lado, es necesario cooperar para atender la crisis migratoria y los problemas de seguridad en la zona fronteriza. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando nuestra inmersión en esta fascinante entrevista, me gustaría destacar la importancia de escuchar a líderes como Juan Manuel Santos. Y no olviden suscribirse al canal Voces de Colombia en YouTube para acceder a más contenido sobre la realidad colombiana. Les deseamos a todos una feliz Navidad.